La página final llevaba solo una firma, pero la decisión que representaba parecía lo suficientemente poderosa como para provocar conmoción en el corazón mismo de la monarquía. Según el relato, el rey Carlos había emitido lo que se describió como su último y más devastador decreto real, uno que alteraría para siempre el equilibrio de influencia dentro de la casa real. El documento declaraba que la reina Camilla perdería todos los títulos reales, privilegios ceremoniales y derechos de autoridad futuros restantes, mientras que Catalina se convertiría en la única guardiana del legado real personal y la autoridad privada del rey. Cuando finalmente se abrió el documento sellado ante los reunidos en la sala, un silencio casi insoportable se apoderó de todos los presentes, porque entendieron que aunque un reinado aún no había llegado a su conclusión, otro capítulo de la historia real ya había comenzado. Antes de profundizar en lo que este extraordinario momento podría significar para el futuro de la familia real, asegúrese de suscribirse para no perderse ninguna actualización. Charles miró en silencio alrededor de la mesa, plenamente consciente de que todos los miembros de su familia entendían el significado de la orden que tenían ante ellos. No había incertidumbre en su expresión ni sugerencia de que el documento permaneciera abierto a discusión o enmienda. El decreto representaba la autoridad escrita final del monarca sobre un asunto que él creía que daría forma a la estabilidad futura de la corona mucho después de su partida. Todos los presentes sintieron que no se trataba de una conversación familiar ordinaria, sino de una decisión que conllevaba consecuencias que podrían resonar a través de generaciones. El decreto en sí iba mucho más allá de la eliminación de honores ceremoniales o reconocimiento formal. Según su redacción, Camilla perdería todos los títulos reales relacionados con su futura posición, todos los privilegios ceremoniales que esperaba conservar y todas las oportunidades restantes de influir en decisiones importantes del hogar después de la muerte de Carlos. Al mismo tiempo, el legado protegido del rey, sus propiedades privadas, su orientación constitucional y su autoridad personal pasarían exclusivamente al cuidado de Catalina. No se trataba simplemente de una redistribución de responsabilidades, sino de una redefinición completa de dónde descansaría la confianza del rey una vez finalizado su reinado. El príncipe William permaneció sentado junto a Catherine, mientras el documento continuaba siendo leído en voz alta, manteniendo una apariencia exterior de calma, a pesar del extraordinario significado de cada frase. La princesa Ana estaba cerca, salvaguardando en silencio un apéndice sellado que aún no había sido abierto, cuyo contenido solo conocían ella y el rey. Al otro lado de la habitación, Camilla permaneció inmóvil, mientras la secretaria privada leía cuidadosamente cada párrafo. Su compostura revelaba poco, incluso cuando las implicaciones se hacían cada vez más imposibles de ignorar. El silencio que la rodeaba parecía casi tan significativo como las palabras mismas. Camila había entrado en la sala esperando una conversación difícil, tal vez incluso una negociación dolorosa, que requeriría un compromiso por parte de todos los involucrados. En cambio, rápidamente se dio cuenta de que nunca se había previsto ninguna negociación. Con cada párrafo leído en voz alta, otra parte de la posición que había pasado años construyendo silenciosamente desaparecía ante sus ojos sin dejar oportunidad de desafiar o defender lo que ya se había decidido. Cada frase cuidadosamente escrita parecía borrar otra parte del futuro que alguna vez había creído seguro. El peso emocional se volvió inconfundible cuando el nombre de Catalina reemplazó al de Camilla en los pasajes que gobernaban la influencia futura dentro de la monarquía. Por un breve momento, la expresión cuidadosamente controlada de Camilla pareció endurecerse antes de dar paso a un destello de dolor visible que rápidamente luchó por ocultar. Charles observó la reacción sin hablar, sin ofrecer explicación ni consuelo, mientras la realidad se apoderaba de todos los presentes. Su silencio pareció confirmar que la decisión había sido considerada con demasiado cuidado como para revertirla mediante la emoción. Mientras tanto, Catalina sintió el enorme peso de la herencia
antes de poder comprender plenamente todo lo que implicaba. Sus manos se apretaron instintivamente contra la mesa pulida, mientras William notaba en silencio el conflicto interno que no podía ocultar por completo a sus seres más cercanos. El futuro rey comprendió que para la gente que se encontraba fuera de los muros del palacio, el momento podría parecer una victoria extraordinaria para su esposa. Sin embargo, dentro de esa habitación privada, la atmósfera se parecía mucho menos a la de un triunfo y más a la de recibir una herencia que se había comprado mediante la humillación pública de otra persona. Aunque a Catalina se le había confiado una inmensa autoridad, no encontraba satisfacción en las circunstancias que la rodeaban. Cada nueva responsabilidad parecía inseparable del conocimiento de que la posición de otra mujer se había derrumbado para que se produjera esa transferencia. En lugar de sentirse elevada, se sintió agobiada por el costo emocional asociado a la decisión del rey. La autoridad que había recibido conllevaba expectativas que nunca había buscado activamente y consecuencias que nunca había deseado para nadie. Por fin la princesa Ana alcanzó el apéndice sellado que había permanecido intacto durante la lectura del decreto. El título por sí solo se refería a abusos de confianza, interferencia con la planificación de la sucesión y conductas consideradas perjudiciales para la estabilidad a largo plazo de la corona. La planificación de la sucesión se refería a los acuerdos privados, cuidadosamente protegidos que gobernaban la continuidad de la autoridad real, las responsabilidades familiares y la transición ordenada entre reinados. Según los informes, solo Anne y Charles habían examinado las pruebas que respaldaban esas afirmaciones, y ninguno parecía dispuesto a revelar su contenido antes del momento adecuado. Mientras la sala permanecía en silencio, el secretario privado quitó con cuidado la insignia ceremonial de camilla, el emblema oficial que simbolizaba su rango real y su posición dentro de la casa. Sin ceremonias ni explicaciones innecesarias, la insignia se colocó suavemente dentro de un estuche de terciopelo antes de cerrar lentamente la tapa. El fuerte clic que siguió resonó inesperadamente por toda la habitación, llevando una fuerza emocional mucho más allá de las palabras contenidas en el decreto mismo. Ya no se trataba simplemente de una sentencia escrita, sino de una prueba visible de que las consecuencias ya habían comenzado. Camila se levantó lentamente de su silla y dirigió toda su atención hacia Catherine, encontrando su mirada sin dudarlo. Aunque su voz se mantuvo notablemente tranquila, cada palabra tenía un peso emocional inconfundible, cuando advirtió en voz baja: «Aún no entiendes lo que te ha dado, ni lo que te costará en última instancia». La declaración permaneció en el silencio después de que ella terminó de hablar, dejando a todos los presentes considerando si la herencia representaba una bendición, una carga, o tal vez ambas cosas a la vez. Antes de que el palacio pudiera comprender verdaderamente el decreto, cada persona nombrada en él tuvo que enfrentarse primero a lo que podía ganar, a lo que ya había perdido y a lo que nunca podría recuperar. Detrás de los impresionantes títulos reales, el lenguaje constitucional y los documentos legales cuidadosamente preparados, se encontraban tres personas que cargaban con heridas emocionales profundamente diferentes. Carlos vio el do como un acto de protección diseñado para preservar la monarquía más allá de su vida. Camilla experimentó la misma decisión como una traición profundamente personal que pareció borrar años de lealtad y sacrificio. Mientras tanto, Catalina aceptó la herencia no con celebración, sino como una responsabilidad que nunca había solicitado y nunca imaginó que llegaría en circunstancias tan dolorosas. A pesar de sus diferentes perspectivas, el decreto los conectaba permanentemente a los tres de una manera que nadie podía escapar. Décadas de matrimonio, deber público, rivalidad, historia compartida, sacrificio personal y decepciones privadas se habían condensado ahora en un juicio real final. La corona parecía haber elegido la dirección de su futuro, pero las consecuencias emocionales ya se estaban desarrollando silenciosamente detrás de las puertas cerradas del palacio. Ninguna ceremonia oficial o documento constitucional podría ocultar el costo humano,
lo que acompañó a esa decisión. Más tarde Camilla se encontró sentada completamente sola, rodeada únicamente de silencio y recuerdos de los que parecía imposible escapar. Se quitó con cuidado un broche real de su abrigo y lo colocó suavemente sobre la mesa cercana, pero su mano permaneció apoyada junto a él durante varios momentos de silencio. Una vez esa pequeña joya había simbolizado la aceptación después de años de críticas y rechazo público. Ahora parecía transformado en un doloroso recordatorio de todo lo que creía que le habían arrebatado en un solo día. Durante muchos años, Camilla había permanecido al lado de Charles a través de controversias, escrutinio público implacable, críticas y períodos en los que la aceptación parecía casi imposible de lograr. Ella había creído que su viaje compartido, su matrimonio y los innumerables desafíos que habían superado juntos le habían asegurado un lugar dentro de la monarquía, sin lugar a dudas. Sin embargo, el decreto final del rey parecía contar una historia muy diferente. Según el documento, la historia compartida por sí sola ya no era suficiente para determinar el futuro de la autoridad real. Charles llevaba una carga completamente diferente. A lo largo de los años, había defendido repetidamente a la mujer que estaba a su lado, aceptando a menudo críticas que afectaban tanto a su reputación personal como a su posición pública. Sin embargo, cuando preparó su marco de sucesión final, supuestamente creía que la supervivencia de la monarquía le exigía separar el afecto personal de la responsabilidad constitucional. En su opinión, proteger la institución exigía opciones que ni siquiera el amor mismo podía evitar. El marco de sucesión establecido por Carlos describió cómo la influencia, las responsabilidades ceremoniales y la autoridad real pasarían de una generación a la siguiente después de su reinado. Dentro de ese plan cuidadosamente preparado, Catherine ocupaba una posición por encima de todos los demás individuos nombrados en el documento. Esa distinción era importante porque representaba mucho más que el reconocimiento de años de servicio leal. Cambió fundamentalmente quién ayudaría a dar forma al futuro de la monarquía, una vez que Carlos ya no estuviera allí para guiarla él mismo. Cuando Catherine y William finalmente estuvieron solos, el peso emocional que ella había estado cargando en silencio se volvió imposible de ocultar por más tiempo. Mirando hacia su marido, admitió que aceptar el decreto del rey era como entrar en una habitación de la que alguien acababa de ser obligado a salir en contra de su voluntad. Había pasado años ganándose la confianza mediante la moderación, la dedicación a la familia y una negativa constante a ponerse en el centro de atención. Sin embargo, ninguna de esas cualidades hizo que el momento pareciera remotamente una victoria. William eligió su respuesta con gran cuidado, entendiendo tanto el significado de la herencia como el dolor que la acompaña. Explicó gentilmente que rechazar los últimos deseos de Carlos no restauraría la posición anterior de Camilla, ni borraría el sufrimiento ya creado por el decreto. En cambio, solo debilitaría el último mandato del rey y crearía incertidumbre para la monarquía, precisamente en el momento en que la estabilidad más importaba. Sus palabras ofrecieron tranquilidad, aunque no pudieron eliminar la carga emocional que Catherine seguía sintiendo. No mucho después, la princesa Ana solicitó en voz baja tener una conversación privada con William, lejos de los demás. Según un relato documentado supuestamente, mantenido por el secretario del hogar, Anne, reveló que Charles no había escrito el decreto durante un momento de ira o impulso emocional. En cambio, revisó el documento 3 veces distintas, reconsiderando cuidadosamente cada párrafo antes de llegar a su decisión final. Según se informa, con cada revisión, el lenguaje más suave desapareció hasta que la exclusión de Camilla se volvió completa e inequívoca. Anne explicó que el rey había luchado profundamente con cada sentencia que finalmente aprobó. Su vacilación duró hasta que revisó la evidencia que cambió fundamentalmente su forma de entender los riesgos que enfrentaba la monarquía después de su reinado. Según se informa, todo lo que descubrió lo convenció de que el compromiso ya no era suficiente.
A partir de ese momento, su determinación fue reemplazando gradualmente la incertidumbre que alguna vez había rodeado al documento. Más tarde, mientras examinaba cuidadosamente el decreto completo, Catalina notó una frase escrita a mano debajo de la firma de Carlos. Decía: «El futuro debe pertenecer a la persona que protegió la corona cuando otros intentaron poseerla». Se encontró leyendo las palabras 2 veces, incapaz de descartar el tono profundamente personal escondido bajo su apariencia formal. En lugar de sonar como un lenguaje ceremonial preparado por funcionarios de palacio, la frase parecía revelar las emociones privadas del rey. William preguntó inmediatamente a la princesa: «Ana, ¿qué había querido decir Carlos con la frase «intentó poseerlo»?» Anne escuchó en silencio antes de negarse a responder directamente, insistiendo en que primero necesitaba comprender el incidente específico que finalmente había destruido la confianza del rey. Según ella, el decreto no hace más que revelar las consecuencias visibles de un conflicto, cuyos verdaderos orígenes permanecen ocultos en otros lugares. La verdadera historia, sugirió, había comenzado mucho antes de que se escribiera el documento. Cada fractura importante dentro de una familia real, a menudo, comienza con un único momento, que inicialmente parece demasiado pequeño para llamar la atención. Solo más tarde sus consecuencias se vuelven imposibles de ignorar a medida que los desacuerdos privados se transforman lentamente en divisiones irreversibles. Según el relato, Carlos creía que el momento decisivo se produjo durante una ceremonia privada de aniversario de ascenso celebrada en el castillo de Windsor. Fue allí, lejos de la atención pública, donde un encuentro aparentemente breve alteró el curso del futuro de la monarquía. Durante esa reunión privada, Camilla supuestamente entró en una sala restringida del consejo con un discurso preparado que no había sido autorizada a pronunciar. El intercambio que siguió duró menos de 10 minutos, pero esos pocos minutos supuestamente transformaron años de silenciosa inquietud en una fractura permanente que nunca más podría repararse. Carlos había entrado en la cámara esperando una discusión cuidadosamente organizada sobre el futuro de la monarquía. En cambio, se dice que la reunión se convirtió en el momento que finalmente puso en marcha su decreto final. La ceremonia del aniversario de la adhesión había sido diseñada como una reunión real confidencial que marcaba un año más del reinado de Carlos y al mismo tiempo revisaba las responsabilidades futuras y la transición gradual hacia el eventual reinado de Guillermo. Debido a que al parecer la salud del rey se había convertido en una preocupación cada vez mayor, cada papel discutido dentro de esa sala tenía una importancia excepcional a largo plazo. Se esperaba que Catherine recibiera responsabilidades ampliadas que reflejaran su creciente importancia dentro de la institución, mientras que a Camilla se le había informado previamente que su propio puesto futuro seguiría siendo respetado, pero principalmente solidario. El plan, cuidadosamente equilibrado, parecía destinado a preservar la estabilidad durante un período incierto. Según el relato, ese equilibrio cambió dramáticamente incluso antes de que comenzaran las discusiones formales. Según se informa, Camilla se levantó de su asiento sosteniendo una declaración preparada y solicitó autoridad permanente sobre futuros nombramientos de la Casa Real, precedencia ceremonial y acceso continuo a informes confidenciales de sucesión después de la muerte de Carlos. La precedencia ceremonial se refería al sistema establecido desde hacía mucho tiempo, que determinaba quién estaba. Primero hablaba primero y tenía el estatus visible más alto durante las ocasiones reales oficiales. Si se hubieran concedido esas solicitudes, habrían extendido su influencia mucho más allá de lo que se había esperado anteriormente, remodelando fundamentalmente el equilibrio de autoridad dentro de la futura Casa Real. Su petición no fue simbólica. Habría permitido a la reina consorte influir en el palacio mucho después de que el rey se hubiera ido. Charles le pidió que se sentara. Ella continuó leyendo. Él volvió a preguntar, esta vez más lento, pero ella se negó. El monarca se quitó las gafas, las colocó junto a la agenda y miró directamente a la mujer a la que había defendido durante años.
Luego pronunció la frase que acabó con cualquier ilusión de unidad. Había confundido la proximidad a la corona con la propiedad de la misma. Catherine sintió que la sala se volvía contra Camilla, pero sabía que el discurso era solo una parte del peligro. En silencio colocó un memorando copiado sobre la mesa. Según un relato documentado conservado más tarde por el secretario de la casa, el documento mostraba que los asesores de Camilla ya se habían puesto en contacto con 3 departamentos del palacio y les habían ordenado que se prepararan para la continuidad de su autoridad sin la aprobación por escrito de Carlos. La princesa no la había expuesto por rivalidad. Había actuado porque esas instrucciones amenazaban la clara transferencia del poder a William. Charles descubrió la traición más profunda horas después. Varias frases del discurso de Camilla coincidían con las palabras de una discusión confidencial sobre la sucesión, una reunión privada sobre cómo los deberes reales pasarían al siguiente reinado. Solo 4 personas habían escuchado esas palabras exactas. Alguien había accedido al plano, lo había sacado de la habitación y le había dado forma de demanda. Anne recibió la citación esa noche. Charles cerró la puerta, le entregó los papeles copiados y dio una orden. Preparar un mecanismo legal capaz de eliminar todos los títulos que alguna vez ayudó a obtener a Camilla. Siguieron meses de silencio, pero cuando Camilla finalmente supo lo que Charles había preparado, exigió la confrontación que él había estado evitando. Camila nos suplicó cuando las puertas se cerraron por primera vez. Ella lo desafió, de pie frente a Charles, sin ayudantes consejeros, ni testigos más allá de William y Anne, lo acusó de reescribir toda su vida para proteger el futuro de Catherine. El rey escuchó sin interrupción hasta que ella puso una mano sobre el decreto y le exigió que lo rompiera. Su negativa puso fin a algo más que una discusión real. Terminó su alianza final. Charles permaneció detrás del escritorio mientras el silencio se espesaba. Se había elegido la biblioteca privada porque ningún funcionario de la casa podía interrumpir, y William y Anne estaban presentes solo porque el decreto los nombraba albacéas las personas legalmente responsables de llevar a cabo todas las instrucciones. Ese detalle importaba. Esto ya no era un desacuerdo entre marido y mujer. Fue la ejecución definitiva de la voluntad del monarca. Camilla le recordó todo lo que habían sobrevivido juntos. Habló del rechazo público, de años de humillación y de la larga lucha por ser aceptada a su lado. La reina consorte creía que el dolor compartido pesaría más que cualquier ruptura institucional. Luego hizo la pregunta que había estado reprimiendo. ¿Se había vuelto la popularidad de Catalina más valiosa que la mujer que llevaba sus cargas privadas? Charles respondió sin levantar la voz. La popularidad no había decidido el decreto. Había confianza. El rey le dijo que la aprobación pública podía subir y bajar. Pero una vez que se utilizó la autoridad confidencial para beneficio personal, el daño llegó más allá de su matrimonio. Amenazó el futuro reinado de Guillermo y colocó a Catalina en una posición en la que su papel legítimo podía verse cuestionado incluso antes de haber comenzado. Camila empujó las páginas hacia él. Ella le dijo que eligiera su matrimonio antes que el palacio, repelió el decreto y luego lo movió lentamente sobre el escritorio. La corona, dijo, no podría sobrevivir a otra decisión tomada simplemente para proteger su historia personal. Sus palabras fueron más profundas porque admitieron lo que ambos siempre habían temido. Su amor alguna vez había remodelado la monarquía, pero ahora corría el riesgo de debilitarla. Anne rompió el silencio con un expediente documentado, según un relato grabado conservado por el secretario del hogar. Charles había visto correspondencia entre la oficina privada de Camilla y asesores legales externos. Las cartas discutían cómo ella podría conservar la precedencia ceremonial, la orden oficial que colocaba a un miembro de la realeza sobre otro sobre Catalina después de su muerte. Camila insistió en que se trataba solo de un plan de contingencia. Luego Anne sacó una página cubierta de correcciones manuscritas. La princesa señaló cambios que ampliaron la futura autoridad de la reina consorte y al mismo tiempo redujeron la posición de Catalina. La letra era la de Camilla.
William no dijo nada hasta que ella se volvió hacia él, al darse cuenta de que el decreto se mantendría. Camilla advirtió al príncipe que su padre estaba entregando a Catalina más poder del que cualquier consorte había tenido jamás. Su advertencia no cambió nada en la sala, pero obligó a todos a preguntarse quién controlaba realmente la decisión y quién controlaría la monarquía una vez que se hiciera cumplir. El decreto llevaba la firma de Carlos, pero su supervivencia dependía de las personas que lo respaldaban. Anne tenía la evidencia sellada. William controló el futuro reinado. Catalina contaba con la confianza pública que hacía casi imposible la reversión. Cada uno poseía una forma diferente de poder y juntos formaban un muro que Camilla ya no podía atravesar. Sin embargo, la figura más poderosa de la sala era también la más renuente, la mujer cuyo nombre aparecía ahora sobre todos ellos. Anne aceptó el papel sin celebración. Como ejecutora principal, era responsable de ejecutar el decreto, incluida la recogida de las insignias de Camilla, poner fin a su acceso a cargos reales restringidos y supervisar la transferencia de patrocinios. Los patrocinios eran organizaciones benéficas y públicas apoyadas formalmente por una figura real, y trasladarlas mostraría que el cambio no era privado ni simbólico. Remodelaría la autoridad palaciega diaria. William enfrentó una carga diferente. Tuvo que refrendar las disposiciones de sucesión, lo que significaba que tenía que añadir su aprobación formal para que el elevado papel de Catalina quedara protegido durante su futuro reinado. Sin su firma, el plan de Charles aún podría verse debilitado más adelante. Con ello, la decisión pasaría a formar parte del próximo capítulo de la monarquía. Catherine conoció a Anne en privado antes de tocar el documento. Preguntó si aceptar ese poder la convertía en cómplice de la caída de Camilla. La princesa respondió con fuerza silenciosa. Catherine no había creado el abuso de confianza. Ella simplemente se había convertido en la persona capaz de reparar el daño. Anne le recordó que rechazar la responsabilidad no desharía el daño, solo dejaría la corona expuesta. William notó el miedo que Catherine intentaba ocultar. Le preocupaba que el público viera ambición donde ella solo sentía deber. El príncipe le dijo que el poder era más peligroso en manos de quienes lo deseaban sin límites y más seguro en quienes hacían una pausa antes de aceptarlo. Sus palabras no quitaron la carga, pero le dieron significado. Luego Anne abrió el apéndice sellado. Según un relato documentado conservado por el secretario de la casa, Carlos había transferido la supervisión del fideicomiso de la Casa Real a Catalina. El fideicomiso era la estructura protegida que administraba bienes ceremoniales privados, archivos familiares y ciertos nombramientos futuros. Esto le dio influencia sobre la memoria de la monarquía y sobre su dirección. Catherine leyó la segunda cláusula 2 veces. Le concedió el derecho formal de asesorar a Guillermo sobre asuntos que afectan a la continuidad de la corona, la estabilidad a largo plazo que vincula un reinado con el siguiente. Su autoridad no desaparecería con Charles. Continuaría al lado del futuro rey. Ella finalmente firmó. La puerta se abrió antes de que la tinta se hubiera secado. Un alto funcionario entró con noticias urgentes. Camilla se había negado a entregar las llaves de su despacho real privado. El decreto había creado un nuevo centro de poder y el primer acto de resistencia de Camilla aseguró que sus consecuencias comenzarían de inmediato. La destitución no comenzó con un anuncio público. Todo empezó con las llaves. Uno a uno los símbolos de la autoridad de Camilla fueron recogidos de su escritorio. La llave de la oficina privada, el pase de archivo, el sello ceremonial y la caja roja de despacho con su clave real. Observó cómo cada objeto desaparecía sin protestar hasta que un asistente tomó la cita enmarcada y firmada por Charles. Entonces su compostura finalmente se rompió. Anne entró con 2 altos funcionarios de la casa y llevó el decreto en silencio. Sus disposiciones inmediatas eran instrucciones que debían aplicarse de inmediato sin demora ni aprobación adicional. Al personal de Camilla se le dijo que su oficina se disolvería al final del día y que todos los empleados serían reasignados. La decisión fue importante,
porque eliminar el hogar hizo más que reducir su estatus. Borró la estructura que le permitía actuar con autoridad real. Camilla apretó con más fuerza la cita enmarcada. La dijo a Ana que Carlos se lo había regalado después de prometerle que el palacio nunca más la trataría como a una extraña. La reina consorte presionó el documento contra su pecho, como si solo la memoria pudiera protegerlo. Anne respondió que el nombramiento honraba un papel, no concedía una propiedad permanente. Sus condiciones se habían roto, y la corona ya no podía pretender lo contrario. En otra parte, Charles se sentó solo mientras el reloj marcaba la hora. El rey recibió una actualización por escrito confirmando que Camilla había renunciado al cargo y que se estaban modificando los registros del palacio. Se eliminaron sus estilos, patrocinios precedentes y autoridad. Los estilos eran las formas oficiales de tratamiento asociadas al rango real, mientras que los precedentes decidían la posición formal de una persona en las ceremonias. La casa de Catalina ahora tomaría el control de todos los deberes, que antes correspondían al despacho de la reina. Cerró los ojos pero no canceló ni una sola instrucción. Anne abrió el último cajón y encontró un borrador de declaración sin firmar. Según un relato documentado preparado por uno de los funcionarios de la casa, describió a Catherine como temporal y prometió que la autoridad de Camilla sería restaurada una vez que la atención pública se desvaneciera. La redacción demostraba que la resistencia había sido planeada antes de que el decreto se hiciera público. Luego la princesa descubrió otro sobre dirigido a un exfuncionario de la corte. Solicitó ayuda para impugnar la transferencia de bienes reales privados, es decir, propiedades y artículos ceremoniales controlados por la familia y no por el gobierno. Ella ordenó selar ambos documentos como prueba de desafío continuo. Camilla finalmente dio a conocer la cita enmarcada. Ella no pidió ver a Charles. En cambio, solicitó una última reunión privada con Catherine. Todo había sido tomado excepto la verdad entre las dos mujeres, y esa verdad ya no podía expresarse a través de asesores, documentos o muros de palacio. Por primera vez desde el decreto, Camilla y Catherine se sentaron solas. Ningún secretario privado esperaba afuera con instrucciones. Ningún marido habló en nombre de ninguna de las mujeres. Entre ambos descansaba el decreto que había elevado a uno y borrado al otro. Camilla no pidió que le devolvieran sus títulos. En cambio, hizo una pregunta mucho más personal. ¿Sabía Catherine lo que Charles estaba planeando antes de que se secara la firma? Catherine había elegido un pequeño salón privado porque la formalidad ya había causado bastante daño. Ambas mujeres coincidieron en que nada de lo dicho sería registrado, repetido o convertido en otra declaración palaciega. Esa promesa era importante porque todas las conversaciones anteriores se habían filtrado a través de asesores, lenguaje legal y deberes reales. Esta vez hablarían como dos mujeres que cargan con las consecuencias de la misma decisión. Camila escuchó mientras Catherine explicaba que había aprendido toda la verdad solo cuando se leyó el decreto en voz alta. La princesa sabía que Carlos quería proteger la sucesión, la transferencia planificada de deberes y autoridad de un reinado al siguiente. Pero nunca le habían dicho que le quitarían todos los títulos a Camilla. Su shock había sido real. También su culpa. Camilla bajó la voz y admitió que perder el precedente nunca había sido su mayor temor. La precedencia significaba el orden formal que decidía dónde se encontraba cada miembro de la realeza en rango y ceremonia. Lo que la aterrorizaba era que lo recordaran como un error temporal en la vida de Carlos, aceptado solo hasta que la monarquía encontrara a alguien más adecuado. Catherine respondió que ningún título podría borrar décadas de amor, pero esas décadas tampoco pudieron excusar un intento de controlar el futuro. Catherine luego confesó lo que había ocultado a todos los demás. Convertirse en heredero único se sintió menos como una victoria que como un juicio. Cada elección que hiciera ahora sería comparada con la mujer desplazada para hacerle espacio. Camila comprendió la crueldad de esa carga porque incluso en la derrota, su sombra permanecería unida al éxito de Catalina.
Camilla finalmente rompió su silencio a través de una carta privada que colocó sobre la mesa. Ella reveló que ella misma no había filtrado el texto confidencial de la sucesión. Un asesor principal lo copió y luego la convenció de que Charles planeaba dejarla impotente y olvidada. La última carta del asesor mostraba cómo el miedo se había convertido en ambición hasta que la resistencia se sintió como supervivencia. Catherine leyó la carta sin interrumpir. Camilla admitió que la manipulación había profundizado la crisis, pero no se escudó en ello. Su propia ambición había permitido que el plan creciera. Esa admisión se convirtió en el primer acto honesto entre ellos. Catalina prometió que la verdad se preservaría en el archivo privado, la colección protegida que contiene los registros más sensibles de la familia real. Pero el decreto se mantendría. Camila asintió una vez y se fue sin tocarlo. Su ajuste de cuentas privado puso fin a la guerra personal. Pero fuera de las puertas del palacio, el mundo apenas comenzaba a comprender lo que había sucedido. Al amanecer, el secreto ya no estaba encerrado en los muros del palacio. En toda Gran Bretaña, las pantallas mostraban las mismas palabras extraordinarias. Camilla despojada de todos los títulos. Catalina nombrada única heredera del legado real de Carlos. El anuncio dividió a los hogares, dominó las transmisiones y envió multitudes hacia el palacio de Buckingham. Sin embargo, una imagen captó el sentimiento nacional con más fuerza que cualquier titular. La ex reina consorte, saliendo por una entrada lateral, sin insignias, escolta ni reconocimiento. Catherine vio aparecer la declaración formal en todas las transmisiones importantes. Confirmaba que heredaría las responsabilidades ceremoniales del rey, la autoridad real privada y la tutela de tradiciones específicas de la corona. Esas tradiciones eran los deberes, símbolos y responsabilidades familiares que se transmitían de un reinado al siguiente. La transferencia fue importante porque no solo elevó su perfil, dejó en parte en sus manos la futura configuración de la monarquía. William permaneció a su lado mientras los comentaristas describían la medida como el cambio interno más dramático de influencia real en generaciones. Algunos llamaban a Catalina la mano firme que necesitaba el palacio. Otros la acusaron de beneficiarse del colapso de Camilla. La princesa T. estremeció cuando un presentador la nombró la arquitecta de la caída. El futuro rey le recordó que aceptar la responsabilidad no era lo mismo que buscar venganza, pero su tranquilidad no pudo silenciar la crueldad de la acusación. Carlos escuchó un juicio diferente en otra parte del palacio. Una emisora calificó el decreto como el rechazo definitivo del marido. El rey apagó la televisión y le dijo a Ana que el castigo nunca había sido el propósito. Según una conversación grabada conservada por el secretario del Interior, dijo que la lealtad privada había comenzado a poner en peligro el deber público. La princesa entendió la distinción, pero también vio cuán profundamente lo hirieron las palabras. La historia se hizo realidad en cada portada. Un periódico llevaba el titular: La corona elige a Catalina encima de una imagen de ella, entrando al palacio de Buckingham, mientras la cifra real de Camilla era retirada de un tablón de anuncios oficial. Una cifra real era el símbolo personal utilizado en documentos, oficinas y propiedad oficial para marcar la autoridad de una figura real. Su eliminación demostró al país que el decreto ya se estaba aplicando. Cientos de personas se reunieron ante las puertas del palacio. Cuando llegó el coche de Catherine al principio, la multitud no aplaudió. El silencio se extendió por el patio hasta que una mujer llamó. Luego, detrás de ella, se alzó un aplauso lento al principio, luego abrumador. Catherine regresó al interior cargando con el peso de ese momento. Esa noche, un funcionario entregó el palco ceremonial final transferido según el decreto. Lo abrió y encontró una carta personal de Charles explicando por qué la había elegido y qué esperaba que ella protegiera. El público había expresado su reacción, pero el significado final del decreto residía en las últimas palabras de Carlos a la mujer a la que había confiado el futuro de la corona. La última carta de Carlos no contenía ningún triunfo, ninguna condena ni ninguna disculpa por la elección que había hecho. En cambio, hablaba de deber, moderación
y del peligro de confundir el amor con el derecho. A Catalina no le dejó una recompensa sino una orden: preservar la monarquía anteponiendo el servicio a la posesión. Para Camilla su decreto supuso un límite doloroso. Para la corona supuso la supervivencia a un precio humano insoportable. Catherine abrió la carta con William y Anne a su lado. Carlos explicó que nombrar a su única heredera no cambiaba el lugar del príncipe como futuro rey. Más bien la convirtió en la principal guardiana de su legado real personal, de su autoridad doméstica y de su visión de continuidad. La continuidad significaba proteger los deberes, los valores y la estructura de la monarquía, a medida que un reinado pasaba a otro. La responsabilidad era enorme, porque ella ayudaría a dar forma no solo a lo que sobrevivió, sino también a lo que representaría la próxima era. Catherine continuó leyendo hasta que una frase rompió su compostura. El rey advirtió que la corona la pondría a prueba más severamente cuando la compasión y la responsabilidad apuntaran en direcciones opuestas. Las lágrimas se acumularon al comprender el verdadero costo de su confianza. William tomó su mano pero no la interrumpió. El futuro rey sabía que este momento le pertenecía y tenía que terminar la carta con sus propias fuerzas. Camilla recibió una nota aparte de Charles. Según un relato documentado conservado por el secretario del hogar, él reconoció el amor que habían compartido y las batallas a las que habían sobrevivido. Sin embargo, el monarca dejó dolorosamente claro un límite. El amor no podía justificar la extensión de su autoridad más allá de su reinado. Dobló la nota con cuidado y aceptó que ninguna revisión del hogar, apelación privada o decisión futura restauraría sus títulos, patrocinios, privilegios ceremoniales o influencia. Catherine llegó entonces al último párrafo. Charles reveló que la había elegido porque ella había rechazado repetidamente las oportunidades de aumentar su propio poder. Su desgana, antes confundida con debilidad, se había convertido en la prueba más contundente de que se le podía confiar una autoridad extraordinaria. Ella nunca había intentado poseer la corona. Precisamente por eso creía que ella podía protegerlo. Ana llevó el decreto completo al archivo real, la colección segura donde se conservaban los registros privados más importantes de la monarquía. Lo selló junto a la evidencia que lo había producido. No quedó ninguna cláusula oculta. Ninguna reversión esperó en otro expediente. Legal Ceremonial Y, personalmente, el asunto estaba terminado. Camilla perdió los títulos que había intentado conseguir, pero los años que compartió con Charles no se borraron. Catalina obtuvo una influencia incomparable, pero la ejerció como un deber más que como una victoria. Guillermo heredó una institución más sólida, mientras que el rey dejó una última lección. La monarquía solo sobrevive cuando el deber se vuelve más fuerte que el amor, la ambición y el miedo. Y cuando se cerró la puerta del archivo, el veredicto fue completo. Una mujer abandonó el centro del poder real, otra aceptó su carga, y la corona entró en su siguiente era con su futuro finalmente asegurado. Gracias por mirar. No olvides dar me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo.